Ser Minero. Estamos ya en Ser Minero, eso quiere decir que lo primero de todo es saludar a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, buenos días. Hoy con invitado. Pues sí, hoy con invitado. Y si quieres te cuento, antes de quién es nuestro invitado, por qué está aquí con nosotros hoy. Me parece fabuloso. Mira, pues hace, no sé, unos cuantos días colgamos en el Facebook del museo una pequeña entrada que hablaba de las cocinas de carbón, de las antiguas cocinas de carbón. Sí. Y nada, en muy pocas horas, igual 2 o 3 horas, tuvimos 24.000 visitas. Por favor. Y decenas de comentarios sobre este tipo de cocinas. Y bueno, pues nos hizo pensar que son muchísimas las personas que guardan un recuerdo, ¿no? Y un cariño especial de estas cocinas económicas, de las que la gente conoce también como bilbaínas, la típica chapa o lumbre de carbón. Entonces, bueno, pues sí que pensamos que era muy interesante el que tuvieran su pequeño protagonismo en ser minero, porque sí que es verdad que durante décadas pues han sido grandes consumidoras del carbón de nuestras cuencas. Bueno, y si te parece, antes de dar paso a nuestro invitado... Bueno, tantos y tantos recuerdos, ¿no?, vinculados a esas cocinas, a esas tardes buscando ahí el calorcito, ¿no?, en las cocinas donde yo creo que casi surgen las mejores conversaciones en esta vida. Claro, y por eso hoy hemos invitado a Toño Morala, que es uno de nuestros poetas de referencia a León, que él siempre tiene una mirada muy especial hacia los objetos, las profesiones que nos han acompañado a lo largo de las últimas décadas, y que hace ya un tiempo escribió un artículo muy bonito sobre cocinas económicas, creo que fue en La Crónica, y bueno, pues yo lo rescaté y creo que ha sido tan amable Toño, ¿no?, de compartir este rato hablando, pues de eso, como dices tú, de recuerdos de las cocinas de carbón. Bueno, Toño Morala, ¿cómo estás, Toño? Hola, muy buenos días. Pues nada, aquí estamos en Mansilla de las Mulas, que es donde vivimos, como sabéis. Muy bien, hablamos de unos artilugios muy especiales, ¿no?, para alguien con esta sensibilidad por la vida en nuestros pueblos como eres tú. Bueno, costumbrista aficionado nada más, ¿eh? Pero bueno, hay que tirar por la tradición, hay que, sobre todo a la gente joven, hay que mostrarles un poco el camino de que no todo ha sido jauja y no todo ha sido WhatsApp y Internet, y que la vida y la sobrevivencia ha sido pues bueno, bastante dura, y en las zonas nuestras de la montaña y el sur de León pues mucho más también, ¿no? Y luego pues por la cocina económica, que ha sido uno de los maravillosos inventos, ¿no?, que además lo inventó los ingleses, son siempre los que se llevan la palma en estas cuestiones, porque, como sabéis, tienen mucho hierro, trabajaron mucho también todas las cuestiones de fundición, y fue allá por el siglo XVII cuando el John Strope pues patentó una versión metálica de la cocina, pero luego fue allá en el 1802 donde George Bowley patentó ya la versión de fundición, también el frontal y demás, ¿no? Y luego, pues aquí en nuestro país, pues la bilbaína, efectivamente, tenía razón Roberto, son las empresas aquellas que había de fundición en el País Vasco, marcas como Ergón, Lacunza, Oregozo, Imigás, Cobo, Burton, y bueno, y empezaron a hacer esas cocinas de carbón maravillosísimas que salvaron de tanta pobreza y tanta miseria a muchos de nosotros. Y empezaron con una numeración, ¿no?, que era desde la número 6 hasta la 10. Y también hacían cocinas de carbón industriales para hoteles y restaurantes de postín de aquella época, ¿no? Pero la más vendida era la número 7. Que era la clásica cocina, ¿no?, que luego Toño se convirtió en el centro neurálgico de la vida en las casas, ¿no? En la cocina, junto con el escaño, ¿no?, eran los elementos básicos de... Sí, los que podían tener cocina de carbón y leña, pues sobre todo en la media montaña y la montaña, con el tema de los mineros y sobre todo con el tema importantísimo del Vale del Carbón, que claro, fue una reivindicación que ya en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, los trabajadores tenían un vale de unos 300 kilos de carbón que todavía siguen teniendo. Otra cuestión diferente es cómo va a quedar esto ahora con el tema del cierre de minas y demás, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Tenían para los que no estén un poco en el tema, ¿no?, los mineros tenían
un pago en especie, vamos a llamarlo así, un complemento a su sueldo, que era llamado el vale de carbón. Sí, 250, 300 kilos, dependiendo de las épocas del año. Exactamente. Incluso las viudas de los mineros lo seguían teniendo. Sí. Y bueno, pues otra profesión que se perdió, ¿no? La del que repartía el vale de carbón por las casas todos los meses. Con El su caja carbonero, de madera que no tenía fondo. Claro. Y se iba llenando. O la carbonera, que había muchas viudas que luego que se hicieron carboneras porque para sustentar, aparte de trabajar también en la mina, muchas, como tú sabes, hubo también carboneras que se dedicaban, pues eso, bien con quintales, con burra, con carro y demás, a llevar los vales de carbón que luego la empresa se lo pagaba, el transporte, ¿no? Claro. O otra profesión, Toño, los areneros, ¿no? Que venían la arena esta blanca con la que se limpiaban las cocinas. Hombre, el estropajo, la arena blanca. Y luego, ¿os acordáis también que luego había aquella cuestión que daba de color plata, el Foster aquel? El Foster. Joder, anda que mi madre no le metió el Foster, que digamos. Y encima no, se daba con un trapito, no se daba ni con brocha, ni con pinceles, ni nada, se daba con un trapito, luego ponía la tapa blanca encima, y encima ponía, pues yo qué sé, el costurero, o ponía una muñeca de mi hermana, o ponía un frutero, y demás, y así se fue tirando por la vida, ¿no? Pero hay que acordarse... Dime. Que siempre cazuelas, ¿no? Siempre cazuelas encima de la chapa. Sí, aquí lo primero que se hacía era levantar, las abuelas y madres, según se levantaban, lo primero que hacían era limpiar el cenicero. A veces sabes que había algo del escoldo y, bueno, lo animaban un poquitín con un poco de papel, un poco de lo que hubiera por ahí a mano, 4 astillinas y otra vez a zumbarle a la cocina de carbón, ¿no? Y luego, pues, hay que acordarse también, tener un recuerdo de aquellos tanques que había a un lado, ¿os acordáis? Que tenían la tapa dorada, con el pomo doradito, y que luego había el grifo, que los grifos siempre goteaban, porque como eran, aunque fueran de latón, el agua estaba muy caliente. Dejaban de funcionar, al cabo de poco tiempo dejaban de funcionar, se llenaban de cal. Sí. Y luego lo que había que hacer, pues nada, poner un corcho bien apretado para allá, para que no goteara, y coger con la cacilla y coger el agua pues para fregar, para los baldes de zinc, que era donde nos bañaban, pero en un abrir y cerrar de ojos. Las abuelas o madres nos bañaban ahí, éramos todos tan delgaditos, que nos bañaban con cuatro cacharrines de agua, a frotar bien las orejas con el estropajo de estopa, y venga, un pijamilla el que lo tenía y a dormir. Puedo imaginar, Roberto, que habrá sido muy emotivo, ¿no? Leer los comentarios de la gente cuando vio, ¿no? El artículo y recuerdos que compartió con vosotros en Facebook. Claro, o sea, ¿alguna cosa que te llamara especialmente la atención? Bueno, comentaban también lo de los ladrillos, ¿no? Siempre había dentro de la cocina económica un ladrillo refractario o dos, que luego su función, bueno, Toño Savera, calentaban, se envolvían en papel de periódico y para la cama, para cuando llegaras a la cama que estuviese caliente. A los pies, ¿no? Una maravilla. Sí. Algunos abuelos siempre con los pies encima de ellos en la cocina. Eso es. Algunos de nosotros nos levantábamos con las noticias en la planta de los pies de los periódicos, porque claro, con tan caliente pues pasaba de esa manera, ¿no? Y quiero también hacer un recordatorio también. ¿Os acordáis de las pailas? Que eran aquellas que también estaban, algunas cocinas calefactoras, llevaban una paila que era un depósito con hierro fundido también, que servía para los radiadores y para el agua caliente, ¿no? Que tenían arriba pegado en el techo, casi arriba pegado, claro, tenían el calderín. Sí. El calderín. Y exactamente, y eso por fue ya bastante para acá, estamos hablando ya de los años 40, 50, 60. Y luego también... Toño, Dime. No, di. No. Es que son tantas cosas que se... Claro. No, quería comentar también de que esas pailas también había algunas aquí en el sur de León directamente en la hornilla y servía solamente para lo que era el agua caliente por un grifo. O sea, un grifo, no había mezcladores ni nada, como bien sabéis, y era así, las pailas estas que funcionaban así, con el calderín arriba en el techo. Pero lo que más se usaba era el tanque, aquello servía para un cocido, para un descocido. ¿Qué hay que echar al cocido? Bueno, pues echaba al cocido también. Y luego, pues, recordarlos también y recordarle a la audiencia de que aquello que se pasó de la hornilla de abajo, las treves de abajo y demás, con aquellas cazuelas de pereruela y sobre todo aquellas cazuelas maravillosas de San Ignacio, aquellas rojas que tenían por dentro, aquellas pintinas grises y blancas, ¿os acordáis de ellas? Con asa también de metálica, quiero decirte, bañada en porcelana roja de aquella. Aquello era una maravilla, se ponían a las 9:30 de la mañana, iban poniéndola al costado según iban necesitando
carne de no sé qué, que estaba dura de novilla o tal o vaca, la ponían más al centro de las arandelas, que se iba ya cociendo a media mañana, la ponían atrás, y de vez en cuando, ¡pum!, cacilla al tanque, y del tanque para el guisote, y así funcionaba. Pues... Toño, y lo último, ya si quieres, ese hervidor con la leche siempre también... Esos hervidores eran, bueno, sabes que los había de aluminio, con tapa y sin tapa, y también los había de estos que he comentado ahora de San Ignacio. La leche siempre se salía, ¿eh? Siempre. Tu abuela te decía, cuídame la leche, pero la leche siempre se salía. Y luego otra cosa muy llamativa era cuando metían los abuelos las zapatillas en el horno abajo. Por la noche. Por la goma quemada. Sí, luego olía aquello que era impresionante. Pero bueno, así se fue arreglando la vida y así hemos sobresalido y aquí estamos vivos muchos de nosotros y de nosotras, claro. Hombre, claro. Y qué entrañables las cocinas de carbón. Estoy convencido de que con esta improvisada conversación habéis reactivado muchísimos recuerdos en muchos de nuestros oyentes, alguno a lo mejor incluso perdido de la memoria, pero que de repente ha emergido y ha aflorado y les ha traído, ¿no? Y les ha retrotraído más bien a tiempos muy especiales en sus vidas. Os lo agradezco en su nombre. Toño Morala, muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor que haces pues escribiendo, ¿no?, entre otras cosas en La Nova Crónica y haciendo ese ejercicio de periodismo costumbrista del que nos hablabas antes. Gracias, Toño. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta